Mi esposa, Sofía, convirtió cada conversación en una guerra hasta que finalmente elegí el silencio y planeé la conversación final que terminó nuestro matrimonio para siempre. De manera imparable, mi esposa había convertido cada una de las conversaciones que teníamos en una discusión. No algunas conversaciones. No la mayoría de las conversaciones. Cada una de ellas. Comenzó de forma bastante inocente. Yo llegaba a casa del trabajo y mencionaba el tiempo. «¿Qué día tan bonito hace fuera?», decía, solo tratando de mantener una conversación normal. Sin dudarlo un instante, ella respondía, «En realidad, está demasiado húmedo». Nunca prestas atención a lo incómodo que es en realidad. Pensé que tal vez solo estaba teniendo un mal día. Todos los tenemos, ¿verdad? Pero luego sucedió de nuevo al día siguiente y al día después. Pronto, no podía comentar nada sin ser corregido, contradicho o desafiado. ¿La comida que cocinaba? Está bien, pero siempre usas demasiada sal. ¿La película que vimos? Ni siquiera fue entretenida. Tu gusto en cine es cuestionable. Incluso cuando elogiaba su cocina, ella respondía, «Dices eso de todo. ¿Realmente no lo sientes?» Al principio, me dije a mí mismo que estaba pasando por algo, estrés del trabajo, tal vez cambios hormonales o simplemente la presión general de la vida. Intenté ser más comprensivo, más paciente. Elegí mis palabras con cuidado, evité temas sensibles y anduve con pies de plomo por nuestra casa. Pero no importaba lo que dijera o cómo lo dijera. Ella encontraba fallos en todo. Mencioné que el tráfico en la Ciudad de México estaba denso de camino a casa. No estaba tan mal cuando pasé por allí. Simplemente no planificas tu ruta correctamente. Comenté que el Soriana estaba lleno. Fuiste en el momento equivocado. Mala planificación por tu parte. Las conversaciones se volvieron tan predecibles que empecé a anticipar sus respuestas. Si decía que algo era bueno, ella encontraría lo que estaba mal. Si decía que algo era malo, ella argumentaría que no era tan terrible. Si intentaba mantenerme neutral, ella me presionaría para que tomara una postura solo para poder estar en desacuerdo. Era agotador. Cada interacción se sentía como un debate al que nunca me había apuntado. Me encontré evitando las conversaciones por completo, lo que solo empeoró las cosas porque entonces me acusaba de ser distante y poco comunicativo. Una noche, decidí poner a prueba mi teoría. Tomé nota mental de cada intercambio que tuvimos. Los resultados fueron perturbadores. Cuando dije que el tiempo era agradable, ella argumentó que hacía demasiado calor. Cuando mencioné que me gustaba una canción en la radio, dijo que estaba sobreexplotada y era molesta. Cuando sugerí que pidiéramos pizza para cenar, insistió en que habíamos comido pizza hacía muy poco, aunque habían pasado más de 2 semanas. Pero el punto de quiebre llegó cuando hice la observación más inocente posible. Miré por la ventana y dije, «El cielo se ve muy azul hoy». Su respuesta, «Es más bien de un color cian. Realmente no observas las cosas con precisión». Me quedé allí mirándola, preguntándome cuándo mi esposa se había convertido en alguien que discutiría sobre el color del cielo. Esta no era la mujer con la que me casé. La mujer con la que me casé, Sofía, solía disfrutar de las conversaciones, solía encontrar puntos en común, solía estar de acuerdo conmigo a veces. Esa noche, acostado en la cama, me di cuenta de que no habíamos tenido ni una sola conversación pacífica en meses. Ni un solo intercambio en el que ella simplemente escuchara, reconociera lo que dije o, Dios no lo quiera, estuviera de acuerdo con algo que observé. Cada comentario se convirtió en una corrección. Cada opinión se convirtió en un debate. Cada intento de interacción humana normal se convirtió en una batalla que estaba destinado a perder, no porque estuviera equivocado, sino porque ella estaba decidida a demostrar que yo estaba equivocado en todo. Empecé a prestar más atención a cómo interactuaba con otras personas. Con sus amigas, era agradable y complaciente. Con su familia, era dulce y servicial. Con nuestra hija, Renata, era paciente y comprensiva. Pero conmigo, todo lo que decía era de alguna manera incorrecto, mal pensado o expresado inadecuadamente. La revelación me golpeó como un camión. No estaba pasando por una fase. No estaba estresada ni abrumada. Había elegido específicamente convertir cada conversación conmigo en un conflicto.
Me había convertido en su saco de boxeo verbal personal, la única persona en su vida que no podía decir nada bien. Me pregunté cuánto tiempo llevaba gestándose esto. ¿Había estado tan concentrado en mantener la paz que me había perdido las señales? ¿Había estado tan ansioso por evitar el conflicto que en realidad había permitido este comportamiento? La respuesta ya no importaba. Lo que importaba era que finalmente vi el patrón con claridad. Mi esposa le había declarado la guerra a cada palabra que salía de mi boca. Y yo había estado luchando una batalla en la que ni siquiera sabía que estaba. Mientras yacía allí esa noche mirando al techo, supe que algo tenía que cambiar. No podía vivir el resto de mi vida con cada conversación convertida en una discusión. No podía seguir andando con pies de plomo en mi propia casa, temeroso de hablar porque sabía que cualquier cosa que dijera estaría mal. La mujer que dormía a mi lado había dejado claro que nada de lo que yo dijera sería aceptable. Había convertido nuestro matrimonio en un debate constante donde yo siempre era el perdedor. Esa fue la noche en que dejé de intentar arreglar nuestras conversaciones y empecé a planear cómo terminarlas permanentemente. La semana siguiente, decidí realizar un experimento. Quería ver hasta dónde llegaría esta compulsión por discutir. ¿Realmente contradeciría absolutamente todo? ¿O estaba siendo demasiado sensible? El lunes por la mañana, probé las aguas con la afirmación más básica posible. El agua está mojada, dije mientras llenaba mi taza de café. Sin siquiera levantar la vista de su teléfono, respondió, en realidad, es una idea errónea común. El agua en sí no está mojada. El agua moja otras cosas, pero las moléculas de agua en sí mismas no experimentan la humedad. Me quedé allí sosteniendo mi café, mirándola. Acababa de convertir una simple observación sobre el agua en un debate filosófico sobre la naturaleza de la humedad. Esto ya no era un desacuerdo normal. Esto era patológico. El martes, intenté algo aún más obvio. Mirando por la ventana de la cocina, dije, la hierba es verde. Su respuesta llegó al instante. Es más bien un verde lima en algunas áreas, más oscuro en otras. Estás generalizando. Además, con el tiempo seco, la mayor parte es en realidad de color marrón amarillento. Salí y miré nuestro césped. Era verde, perfecta y obviamente verde. Pero aparentemente, incluso afirmar hechos básicos sobre el color era ahora motivo de corrección. El miércoles trajo el intercambio más ridículo hasta el momento. Mencioné que nuestra hija, Renata, había nacido un martes. En realidad fue un miércoles, replicó con total confianza. Saqué mi teléfono y le mostré el certificado de nacimiento. Martes, claro como el agua. Su respuesta, bueno, técnicamente, si consideras la diferencia de zona horaria de donde viven tus padres, allí habría sido miércoles. Mi hija nació en la misma ciudad donde vivíamos actualmente, no había ninguna diferencia de zona horaria que considerar. Estaba literalmente argumentando en contra de hechos documentados en lugar de admitir que estaba equivocada en algo. Para el jueves, me di cuenta de que no solo estaba en desacuerdo con mis opiniones. Estaba contradiciendo la realidad misma si eso significaba que ella podía tener razón y yo podía estar equivocado. El punto de quiebre llegó el viernes por la noche. Estábamos sentados en el sofá y dije las 3 palabras que nunca deberían causar una discusión en ninguna relación sana: ¿te quiero? Su respuesta todavía me atormenta. El amor es solo una reacción química en tu cerebro. No es una emoción real, solo dopamina y oxitocina. Estás confundiendo procesos biológicos con sentimientos reales. Me senté allí en completo silencio. Mi esposa acababa de argumentar en contra de mi expresión de amor por ella. Había convertido la declaración de afecto más básica y fundamental en una lección de ciencias diseñada para disminuir su significado. Ese fin de semana, empecé a documentar cada conversación que teníamos, no por escrito, solo tomando notas mentales cuidadosas. Los resultados fueron perturbadores. El sábado por la mañana, mencioné que el café olía bien. Me dijo que probablemente estaba confundiendo el olor con la vela de vainilla que había encendido. No había ninguna vela de vainilla. El sábado por la tarde, dije que el coche nuevo de nuestro vecino se veía bien. Me informó que en realidad era un arrendamiento, no una compra, y que no podía saber si era bueno sin probarlo yo mismo. El sábado por la noche, comenté que la cena estaba deliciosa.
Respondió que probablemente solo tenía hambre y que cualquier cosa me sabría bien en ese momento. El domingo fue peor. Cada interacción siguió el mismo patrón. Yo hacía una observación y ella encontraba una manera de demostrar que estaba equivocado, corregir mi percepción o minimizar mi declaración. Cuando dije que la misa fue inspiradora, me dijo que me impresionaba fácilmente. Cuando mencioné que nuestra hija, Renata, jugó bien en su partido de fútbol, señaló todos los errores que aparentemente me había perdido. Cuando dije que estaba cansado después de cortar el césped, me informó que no estaría cansado si hiciera más ejercicio regularmente. Para el domingo por la noche, había contado 17 conversaciones separadas. 17 veces había intentado una interacción humana normal con mi esposa, y 17 veces ella la había convertido en una corrección, discusión o contradicción. La parte más perturbadora no era solo que estuviera en desacuerdo con todo. Era lo automático que se había vuelto. Ya ni siquiera lo pensaba. En el momento en que las palabras salían de mi boca, su cerebro cambiaba inmediatamente al modo de oposición. Puse a prueba esta teoría el lunes por la mañana. Dije, buenos días. Su respuesta, en realidad, es una mañana bastante mediocre. El tiempo no es bueno y no dormí bien. Había sido corregido por decir, buenos días. Había encontrado una manera de discutir en contra de un saludo. Esa noche, probé un enfoque diferente. En lugar de hacer afirmaciones, hice preguntas. ¿Qué tal tu día? ¿Por qué preguntas? De todos modos, nunca escuchas la respuesta. ¿Qué quieres para cenar? Solo vas a sugerir las mismas 3 cosas de siempre. ¿Quieres ver una película? Simplemente elegirás algo que no quiero ver. Ahora estaba discutiendo en contra de mis preguntas incluso antes de que terminara de hacerlas. Estaba anticipando el desacuerdo y creando conflictos donde no existían. La prueba final llegó ese miércoles. No dije nada. Absolutamente nada. Llegué a casa del trabajo, le di un beso en la mejilla y seguí mi rutina nocturna en completo silencio. Su respuesta, estás siendo pasivo-agresivo. Si tienes algo que decir, simplemente dilo en lugar de andar de mal humor por la casa. No podía ganar. Hablar llevaba a discusiones, no hablar llevaba a acusaciones. Había creado un sistema en el que cualquier respuesta que diera sería incorrecta. Esa noche, me di cuenta de que vivía con alguien que se había propuesto oponerse a todo lo que yo decía, hacía o no hacía. Había convertido nuestro matrimonio en una batalla constante donde yo siempre era el enemigo, siempre el que estaba equivocado, siempre el que necesitaba ser corregido. La mujer con la que me casé solía reírse de mis chistes. Ahora analizaba por qué no eran graciosos. Solía apreciar mis observaciones. Ahora corregía mis percepciones. Solía disfrutar de nuestras conversaciones. Ahora trataba cada palabra que yo decía como una oportunidad para demostrar que estaba equivocado. Había pasado meses tratando de averiguar qué estaba haciendo mal, cómo podría comunicarme mejor, qué podría cambiar de mí mismo para arreglar nuestras interacciones. Pero el problema no era yo. El problema era que ella había decidido que todo lo que yo dijera estaría mal antes incluso de que lo dijera. Había convertido nuestra relación en un debate donde ella era juez, jurado y abogado de la oposición, todo a la vez. Esa noche, tomé una decisión. Había terminado de intentar tener conversaciones con alguien que había dejado claro que nada de lo que yo dijera sería aceptable. Había terminado de ser corregido, contradicho y discutido cada vez que abría la boca. El experimento había terminado. Tenía mi respuesta. Ella discutiría sobre cualquier cosa y todo lo que yo dijera, sin importar cuán inocente, obvio o amoroso pudiera ser. Ahora, necesitaba decidir qué hacer con esa información. El momento que lo cambió todo ocurrió un jueves por la noche. Acababa de terminar de ayudar a nuestra hija, Renata, con sus deberes y me sentía genuinamente feliz por nuestro tiempo juntos. Entré en la cocina donde mi esposa preparaba la cena. Nuestra hija, Renata, es tan inteligente, dije sonriendo. Resolvió ese problema de matemáticas tan rápido. Su respuesta fue inmediata y demoledora. No es tan avanzada. Los deberes están diseñados para su nivel de curso. Estás estableciendo expectativas poco realistas al elogiar un rendimiento normal.
Me quedé allí viéndola cortar verduras, y algo hizo clic en mi cerebro. Acababa de criticarme por estar orgulloso de nuestra hija. Había encontrado una manera de convertir el amor y el orgullo de un padre en un error de crianza. Fue entonces cuando el alcance completo de lo que estaba sucediendo me golpeó como un tren de mercancías. No se trataba solo de estar en desacuerdo con mis opiniones o corregir mis observaciones. Estaba atacando sistemáticamente cada emoción positiva que yo expresaba. Cada momento de alegría, orgullo, amor o satisfacción que intentaba compartir era inmediatamente derribado, minimizado o convertido en evidencia de mi insuficiencia. Empecé a repasar conversaciones recientes con esta nueva perspectiva, y el patrón se volvió clarísimo. Cuando expresaba amor, ella explicaba por qué el amor no era real. Cuando mostraba orgullo por Renata, señalaba por qué mis estándares estaban equivocados. Cuando mencionaba que disfrutaba de algo, encontraba razones por las que mi disfrute estaba fuera de lugar. Cuando intentaba compartir buenas noticias, explicaba por qué en realidad no eran buenas. No solo estaba discutiendo con mis palabras. Estaba en guerra con mi felicidad. A la mañana siguiente, me desperté y dije, anoche dormí muy bien. Su respuesta, estuviste dando vueltas. Probablemente piensas que dormiste bien porque no eres consciente de tus propios patrones de sueño. Acababa de argumentar en contra de mi propia experiencia del sueño. Yo fui el que durmió en mi cuerpo, pero aparentemente ella sabía mejor que yo cuán descansado me sentía. En el desayuno, mencioné que mi café sabía particularmente bueno. Es el mismo café de siempre. Probablemente solo estás deshidratado, lo que hace que todo sepa más fuerte. No podía dejarme disfrutar de una taza de café sin explicar por qué mi disfrute se basaba en un malentendido. Esa noche, Renata nos mostró un dibujo que había hecho en la escuela. Dije, esto es precioso, cariño. Antes de que nuestra hija pudiera siquiera responder, mi esposa intervino. Las proporciones están mal y los colores no son realistas. Necesita trabajar en sus habilidades de observación. Vi cómo la cara de nuestra hija se entristecía. En ese momento, me di cuenta de que esto ya no era solo sobre mí. Estaba extendiendo este comportamiento a nuestra hija, enseñándole que las expresiones positivas serían recibidas con críticas y correcciones. Esa noche, después de que nuestra hija se fuera a la cama, decidí abordar esto directamente. ¿Por qué estás en desacuerdo con todo lo que digo?, pregunté. Su respuesta fue predecible. No estoy en desacuerdo con todo. Estás siendo dramático y demasiado sensible. Este es exactamente tu problema. No puedes manejar diferentes perspectivas. Incluso mi intento de discutir el problema estaba siendo argumentado en contra. Me estaba diciendo que mi percepción de discusiones constantes era errónea mientras creaba simultáneamente otra discusión. Ayer dije buenos días y me dijiste que en realidad era una mañana mediocre, señalé. Estabas siendo realista. Siempre exageras todo. La mañana estuvo bien, no buena. Hay una diferencia. Estaba discutiendo sobre la diferencia entre bueno y bien, como si existiera un estándar objetivo para calificar las mañanas que yo no había cumplido. Te dije te quiero y me explicaste por qué el amor no es real, continué. Estaba compartiendo información científica. Te pones emocional con todo en lugar de pensar lógicamente. Había convertido mi expresión de amor en evidencia de mi inferioridad intelectual. La conversación continuó durante otra hora, y ella argumentó en contra de cada punto que expuse. Argumentó en contra de mis ejemplos, mis sentimientos, mis observaciones y mis preocupaciones. Incluso argumentó en contra de mi derecho a sentirme molesto por las discusiones constantes. Al final, me di cuenta de algo que debería haberla aterrorizado, pero que de alguna manera no pareció registrar. Era completamente incapaz de estar de acuerdo conmigo en nada, incluido el hecho de que estaba en desacuerdo con todo. Los días siguientes, presté atención a cómo interactuaba con los demás. Con su madre por teléfono, era complaciente y dulce. Tienes toda la razón, mamá. Suena como una gran idea. Con su mejor amiga, Gabriela, tomando un café, era solidaria y alentadora. Estoy muy orgullosa de ti por aceptar ese trabajo. Lo harás increíble. Con la cajera en el supermercado, era agradable y cortés. Muchas gracias. Que tengas un día maravilloso.
Pero en el momento en que se volvía hacia mí, el interruptor cambiaba. Elegiste la cola más lenta. Podríamos haber salido de aquí hace 10 minutos si hubieras mirado las otras opciones. Era capaz de una interacción normal y positiva. Simplemente eligió no tenerla conmigo. Esa noche, yacía en la cama pensando en qué tipo de persona elige deliberadamente oponerse a cada palabra de su cónyuge. ¿Qué tipo de persona se propone asegurarse de que su pareja nunca pueda expresar un pensamiento sin ser corregida, contradicha o criticada? Me di cuenta de que estaba casado con alguien que había decidido que mi felicidad, mi confianza y mi paz mental eran amenazas que necesitaban ser eliminadas. Cada vez que expresaba satisfacción por algo, ella se sentía obligada a explicar por qué yo estaba equivocado al sentirme satisfecho. Esto no era un matrimonio. Esto era una guerra psicológica disfrazada de conversación. La parte más devastadora fue comprender que esto era intencional. No lo hacía inconscientemente o por costumbre. Estaba tomando una decisión deliberada cada día de convertir cada interacción que teníamos en una batalla. Había convertido la comunicación misma en un arma. La mujer con la que me casé solía fortalecerme. Esta mujer había hecho de su trabajo a tiempo completo derribarme, una conversación a la vez. Ese jueves por la noche, exactamente una semana después de mi revelación sobre los deberes de nuestra hija, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Había terminado de intentar arreglar esto. Había terminado de analizarlo, entenderlo o evitarlo. Había terminado de ser el blanco de alguien que había elegido convertirme en el enemigo de cada palabra que yo decía. El tiempo de la conversación había terminado. El tiempo de la acción había comenzado. Decidí realizar una prueba final, no para demostrarme nada a mí mismo, ya sabía con lo que estaba lidiando. Esta prueba era para confirmar más allá de cualquier sombra de duda que no había conversación, ni tema, ni enfoque que no se convirtiera en una discusión. El viernes por la noche, llegué a casa con un plan. Intentaría las interacciones positivas más básicas posibles. Si ella podía convertirlas en discusiones, entonces no había absolutamente ninguna esperanza de comunicación normal en nuestro matrimonio. Durante la cena, ella había hecho pasta, y en realidad estaba buena. La miré y le dije, gracias por cocinar esta noche. Respuesta, no cociné para ti. Cociné porque ambos necesitamos comer. No lo hagas sonar como si te estuviera haciendo un favor especial. Gratitud, corregida. Cuando nuestra hija, Renata, nos mostró su boletín de notas puros 10 en todo, sonreí y dije, nuestra hija lo ha hecho increíble en su boletín de notas. Respuesta, fue un trimestre fácil. Los profesores califican con benevolencia en otoño. Estás poniendo el listón demasiado bajo al emocionarte por un rendimiento esperado. Orgullo por nuestra hija, minimizado justo delante de ella. Mencioné que había tenido un día productivo en el trabajo y me sentía bien con lo que había logrado. Respuesta, define productivo. Probablemente solo hiciste los requisitos mínimos y lo llamaste un éxito. Ese es tu patrón. Estándares bajos para ti mismo. Satisfacción profesional convertida en evidencia de insuficiencia. Intenté algo completamente neutral. Las noticias dijeron que podría llover mañana. Respuesta, los pronósticos del tiempo se equivocan la mitad de las veces. No deberías planificar tu día basándote en especulaciones. Eso es una mala toma de decisiones. Compartir un informe meteorológico se convirtió en una crítica a mis habilidades de planificación. Finalmente, la interacción humana más básica. ¿Qué tal tu día? Respuesta, ¿por qué preguntas? Simplemente te vas a desconectar mientras respondo, como siempre haces. En realidad no te importa mi día. Mostrar interés se convirtió en prueba de que no me importa. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que debería haber sido obvio hace semanas. No se trataba de los temas que discutíamos. No se trataba de mi estilo de comunicación o de mis elecciones de palabras. Se trataba de su decisión fundamental de que todo lo que yo dijera sería incorrecto, sin importar lo que fuera. Podría haberle leído el directorio telefónico y ella habría encontrado fallos en mi pronunciación, mi ritmo o mi decisión de leerla en primer lugar. Me senté allí mirando a esta mujer con la que había estado casado durante años, y sentí que la veía claramente por primera vez. No era mi compañera. No era mi confidente.
Se había autoproclamado mi oposición personal, mi crítica a tiempo completo, mi adversaria constante. La prueba final llegó más tarde esa noche. Entré en la sala de estar donde ella estaba viendo la televisión. Buenas noches, dije. Me voy a la cama. Son solo las 9:30. Te vas a la cama demasiado temprano y luego te preguntarás por qué te despiertas en medio de la noche. Mala higiene del sueño. Acababa de discutir en contra de mi hora de dormir. Yo era un hombre adulto y mi esposa estaba corrigiendo mi decisión sobre cuándo dormir. Esa noche, acostado en la cama, comprendí que había estado tratando de resolver un problema que en realidad no era un problema. Era una elección. Ella estaba eligiendo oponerse a mí. Estaba eligiendo discutir. Estaba eligiendo convertir cada interacción en un conflicto. Esto no era algo que pudiera arreglarse con una mejor comunicación, terapia de pareja o más paciencia por mi parte. No se puede arreglar la decisión deliberada de alguien de ser tu enemigo. Había pasado meses andando con pies de plomo, eligiendo mis palabras con cuidado, probando diferentes enfoques e intentando encontrar alguna combinación mágica de palabras que no resultara en una discusión. Pero no había ninguna combinación de palabras que funcionara porque el problema no era lo que yo decía. El problema era que yo era quien lo decía. Ella había decidido que mi voz, mis pensamientos, mis sentimientos y mi propia presencia eran cosas a las que oponerse. Podría haberle citado sus propias palabras, y ella habría encontrado una manera de estar en desacuerdo consigo misma en lugar de estar de acuerdo conmigo. La mujer que dormía a mi lado había convertido nuestro matrimonio en una competencia en la que ella ganaba asegurándose de que yo siempre perdiera. Cada conversación era un juego donde su victoria requería mi derrota. Ese sábado por la mañana, me desperté y tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Había terminado de jugar un juego que nunca podría ganar. Había terminado de intentar comunicarme con alguien que había dejado claro que la comunicación era imposible. Había terminado de estar casado con alguien que me trataba como a un enemigo en mi propia casa. Durante la semana siguiente, comencé a hacer arreglos en silencio, no porque estuviera enfadado o emocional, sino porque finalmente había aceptado la realidad. Este matrimonio había terminado. Había terminado en el momento en que ella decidió que todo lo que yo dijera estaría mal. Ella había convertido cada conversación en una discusión. Pero estaba a punto de descubrir que algunas conversaciones no se pueden resolver discutiendo. La conversación que pondría fin a todas nuestras discusiones se acercaba. Y por primera vez en meses, yo iba a tener la última palabra. La semana siguiente fue la más silenciosa que había estado en meses, pero no porque estuviera evitando la conversación. Simplemente había aceptado que la conversación con mi esposa era imposible, así que dejé de intentarlo. Este cambio no pasó desapercibido. El lunes por la mañana, mientras desayunaba en silencio y leía las noticias en mi teléfono, ella dijo, «Estás inusualmente callado. ¿Estás de mal humor por algo?» Incluso mi silencio estaba siendo criticado. La miré y simplemente dije, «No». Luego volví a mi teléfono. Esa no es una respuesta. ¿Qué te pasa? No me pasa nada, respondí con calma. No me des respuestas de una sola palabra. Háblame. La ironía era asombrosa. La mujer que había pasado meses discutiendo en contra de cada palabra que yo decía, ahora exigía que dijera más palabras para que ella pudiera discutirlas. Pero yo había terminado de jugar a ese juego. Había entrado en una nueva fase, el silencio estratégico. El martes por la noche, intentó un enfoque diferente. Has estado distante últimamente. Necesitamos hablar de lo que te molesta. No me molesta nada, dije. Y era verdad. Por primera vez en meses, me sentía completamente en paz porque había dejado de esperar que ella actuara como una persona razonable. Obviamente algo va mal. Estás actuando diferente. Estoy actuando de la misma manera que siempre. No, no es así. Estás siendo frío y retraído. Incluso mi estado emocional estaba a debate. Estaba tratando de discutir conmigo sobre mis propios sentimientos, diciéndome que mi evaluación de mi propio comportamiento era incorrecta. El miércoles trajo una nueva acusación. Me estás castigando con el silencio. Esto es un comportamiento pasivo-agresivo. Casi me reí.
Meses discutiendo en contra de todo lo que decía, y ahora mi reducción de palabras se presentaba como un castigo. Me había entrenado para no hablar haciendo de cada palabra una batalla, y ahora estaba molesta por la consecuencia natural de su propio comportamiento. El jueves, ella intensificó las cosas. Si tienes algo que decir, simplemente dilo. Deja de ser un niño con esto. La mujer que había convertido un «buenos días» en una discusión me estaba llamando infantil por hablar menos. La mujer que había criticado mi hora de acostarme me acusaba de inmadurez. Pero yo permanecí tranquilo y concentrado. Estaba usando esa semana para prepararme mentalmente para lo que se avecinaba. Estaba ensayando la conversación que terminaría todas las conversaciones. Pensé en cada posible respuesta que ella podría tener. Anticipé sus argumentos, sus desvíos, sus intentos de volver la discusión en mi contra. Me preparé para el momento inevitable en que intentaría argumentar en contra del divorcio mismo porque, por supuesto, lo haría. Había discutido en contra de cada otra palabra que yo había dicho. ¿Por qué mi decisión de irme sería diferente? El viernes por la noche, me di cuenta de algo que solidificó mi resolución. No me había preguntado ni una sola vez durante toda la semana por qué estaba callado. No había mostrado preocupación por mi bienestar ni había tratado de entender que podría estar preocupándome. En cambio, había criticado mi silencio, me había acusado de manipulación y había exigido que volviera a proporcionarle palabras para discutir. Incluso sus quejas sobre mi silencio eran quejas sobre mí, no expresiones de cuidado por mí. Durante el fin de semana, la observé interactuar con nuestra hija, Renata, y vi destellos de la mujer que solía conocer. Era paciente, alentadora y solidaria. Escuchaba sin contradecir inmediatamente. Validaba los sentimientos de nuestra hija en lugar de explicar por qué esos sentimientos estaban equivocados. Confirmó lo que ya sabía, era capaz de una interacción humana normal. Simplemente eligió no tener una interacción humana normal conmigo. El domingo por la noche, me senté en mi silla y la observé al otro lado de la habitación. Estaba con su teléfono, probablemente enviando mensajes a amigos que tenían la oportunidad de experimentar la versión agradable y complaciente de su personalidad. No sentí ira, ni resentimiento, ni tristeza. Sentí alivio. Alivio por haber entendido finalmente la situación con claridad. Alivio por haber dejado de intentar arreglar algo que estaba deliberadamente roto. Alivio por estar a punto de terminar años de guerra psicológica disfrazada de matrimonio. Llegó el lunes por la mañana y ella hizo un último intento de atraerme de nuevo a su red de discusiones. Tu actitud esta semana ha sido inaceptable. Nos vamos a sentar esta noche y discutir esto como es debido. La miré y dije, de acuerdo. Pareció sorprendida por mi acuerdo. Probablemente esperaba que yo discutiera en contra de su exigencia de una discusión, lo que le habría dado la discusión que anhelaba. Pero no iba a discutir en contra de ello. Iba a darle exactamente lo que pedía, una discusión como es debido. Simplemente no tenía idea de que esta discusión sería diferente a cualquier otra que hubiéramos tenido. Esa noche, mientras me sentaba frente a ella en la mesa de nuestra cocina, me sentí completamente tranquilo. Había pasado meses siendo reactivo, defensivo y frustrado. Esa noche, iba a ser estratégico, claro y final. Por una vez, yo iba a controlar la conversación en lugar de ser controlado por ella. Ella comenzó con su enfoque típico. No entiendo por qué has estado actuando así. Es inmaduro e injusto para mí. Incluso al comienzo de lo que ella pensaba que sería una discusión de reconciliación, me estaba criticando y diciéndome que mi comportamiento era incorrecto. Perfecto. Estaba a punto de darme la apertura ideal para lo que tenía que decir. La miré directamente a los ojos y dije, tienes toda la razón. Necesitamos hablar. Por primera vez en meses, la vi parecer sorprendida. Había esperado que yo discutiera en contra de su crítica. En cambio, había estado de acuerdo con ella. No tenía idea de que sus semanas de entrenarme para permanecer en silencio en realidad me habían dado la claridad y el enfoque que necesitaba para terminar este matrimonio con el impacto que merecía. La conversación final estaba a punto de comenzar. Me senté frente a ella en la mesa de nuestra cocina, completamente tranquilo por primera vez en meses. Ella había exigido esta conversación, esperando otra oportunidad para discutir con todo lo que yo dijera. No tenía idea de que estaba a punto de participar en la última discusión de nuestro matrimonio.
Tienes razón, comencé. Absolutamente necesitamos hablar, pero esta no va a ser el tipo de conversación que esperas. Inmediatamente adoptó su familiar postura defensiva. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Vas a culparme por tu actitud de esta semana? No, dije con calma. Voy a darte las gracias. Eso la tomó por sorpresa. ¿Agradecerme por qué? Por mostrarme exactamente quién eres. Por dejar meridianamente claro que este matrimonio se ha acabado. Su rostro cambió al instante. ¿De qué estás hablando? Estás siendo dramático otra vez. Ahí está, dije, reclinándome en mi silla. Incluso el hecho de que termine nuestro matrimonio es algo contra lo que necesitas discutir. No puedes evitarlo. No estoy discutiendo. Estoy tratando de entender qué te ha pasado. Lo que me ha pasado es la claridad. Durante meses, he estado tratando de averiguar cómo comunicarme contigo, cómo evitar discusiones, cómo hacer que las conversaciones funcionen. Finalmente me di cuenta de que estaba tratando de resolver el problema equivocado. Se cruzó de brazos. Así que ahora nuestros problemas de comunicación son mi culpa. No son problemas de comunicación. Son tu elección deliberada de convertir cada cosa que digo en una discusión. No te comunicas conmigo. Te opones a mí. Eso no es verdad. Estás exagerando todo como siempre haces. Sonreí. Ejemplo perfecto. Acabo de decirte que discutes con todo lo que digo, y tu respuesta inmediata fue discutir con lo que acabo de decir. Abrió la boca para responder, luego la cerró, dándose cuenta de que había caído directamente en mi argumento. Déjame ahorrarte algo de tiempo, continué. Ya he oído todos los argumentos que estás a punto de hacer. Me dirás que soy demasiado sensible. Dirás que solo estás compartiendo diferentes perspectivas. Afirmarás que no puedo manejar el desacuerdo. Culparás a mi estilo de comunicación, mi actitud o mis expectativas. Sus ojos se entrecieron. Así que ahora estás poniendo palabras en mi boca. No, estoy reconociendo un patrón. El mismo patrón que convirtió un buenos días en un debate sobre si la mañana era realmente buena. El mismo patrón que convirtió un te quiero en una lección sobre la química cerebral. Se movió incómoda. Esas fueron solo conversaciones. No, fueron ataques disfrazados de conversaciones. Has pasado meses oponiéndote sistemáticamente a cada palabra que sale de mi boca. Y he terminado de fingir que eso es normal. El matrimonio requiere trabajo, dijo, recurriendo a un cliché. No puedes simplemente rendirte cuando las cosas se ponen difíciles. No me estoy rindiendo ante la dificultad. Me estoy alejando de alguien que decidió que todo lo que yo dijera estaría mal antes incluso de que lo dijera. Eso no es un matrimonio. Eso es una guerra psicológica. Estás siendo ridículo. No discuto por todo. Lo estás haciendo ahora mismo. Te digo que me voy y estás discutiendo en contra de mi decisión de irme. Estás literalmente demostrando mi punto mientras intentas refutarlo. Se levantó bruscamente. No puedes simplemente terminar nuestro matrimonio por unas conversaciones. No lo estoy terminando por conversaciones. Lo estoy terminando por la completa ausencia de conversaciones. No hemos tenido un solo intercambio pacífico en meses porque lo has hecho imposible. Eso no es justo. Me estás haciendo parecer una especie de monstruo. No eres un monstruo. Eres alguien que decidió que mi felicidad, mi confianza y mi paz mental eran amenazas que necesitaban ser eliminadas. Cada vez que expresabas satisfacción por algo, te sentías obligada a explicar por qué yo estaba equivocado al sentirme satisfecho. Comenzó a caminar de un lado a otro. Estás tergiversando todo. Estaba tratando de ayudarte a ver las cosas más claramente. ¿Discutiendo en contra del color del cielo? ¿Contradiciendo hechos documentados? ¿Convirtiendo mi amor por ti en una lección de ciencia sobre reacciones químicas? Esas eran solo perspectivas diferentes. No, fueron intentos deliberados de hacerme dudar de mis propias percepciones, sentimientos y experiencias. Convertiste nuestro matrimonio en una batalla constante donde tú ganabas asegurándote de que yo siempre perdiera. Dejó de caminar y me miró con algo que podría haber sido pánico. ¿Y qué? ¿Simplemente te vas a ir?
Así como así. Así como así. Porque esta conversación que estamos teniendo ahora mismo, esta es nuestra conversación final. Después de esta noche, no habrá más discusiones entre nosotros. No puedes hablar en serio. Hablo completamente en serio. Y la hermosa ironía es que incluso ahora, mientras te digo que nuestro matrimonio se ha acabado, sigues discutiendo. Ni siquiera puedes dejarme ir en paz. Se sentó de nuevo. Por un momento, vi algo en sus ojos que podría haber sido comprensión. Podemos trabajar en esto. Podemos ir a terapia. La terapia requiere dos personas que quieran comunicarse. Has dejado claro que no quieres comunicarte. Quieres dominar cada conversación. No me interesa pagarle a alguien para que te vea discutir con un profesional. ¿Pero qué hay de nuestra hija, Renata? ¿Qué hay de nuestra familia? Nuestra hija estará mejor viendo cómo son las relaciones saludables en lugar de crecer pensando que es normal que los padres discutan por todo. Ya está empezando a encogerse cuando interactuamos. Se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo, todo esto es porque a veces no estaba de acuerdo contigo. Me levanté lentamente. Esto es porque convertiste cada conversación en una discusión durante meses. Hiciste imposible que yo expresara amor, orgullo, felicidad o incluso observaciones básicas sin ser corregido, contradicho o criticado. Pero el matrimonio significa superar los problemas juntos. Nunca superamos nada juntos. Tú decidías cuáles eran los problemas, me decías porque yo estaba equivocado en todo y esperabas que yo aceptara la corrección constante como amor. Caminé hacia la puerta, luego me volví para mirarla. ¿Sabes cuál es la parte más triste? Eres tan adicta a discutir que te has quedado sin matrimonio a fuerza de discutir. Ni siquiera pudiste dejarme ir sin convertirlo en un debate. ¿A dónde vas? Voy a empacar mis cosas. Puedes quedarte con la casa, las discusiones contigo misma y la victoria de tener razón en todo, pero las tendrás sola. Esto no ha terminado, gritó detrás de mí. Me detuve en el umbral y sonreí. Sí, lo ha hecho. No se puede discutir con alguien que ya no está escuchando. Pasaste meses enseñándome que cada conversación contigo se convertiría en una discusión. Felicidades. También tenías razón en eso. Mientras subía las escaleras para empacar, la oí gritar mi nombre, probablemente preparando otro argumento sobre por qué no debería irme. Pero por primera vez en meses, no me detuve a escuchar. No participé. No le di otra oportunidad para convertir mis palabras en armas contra mí. La mujer que había convertido cada conversación en una discusión finalmente se había quedado sin gente dispuesta a discutir con ella. Y ese silencio, ese hermoso y pacífico silencio, fue mi primera probada de libertad. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Ecos de la Vida.